Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Les recuerdo, estamos en el capítulo 2 de la tercera parte del proyecto de psicología, o también conocido como el proyecto de psicología para neurólogos. Y una pequeña observación antes de empezar. Estos capítulos la tercera parte del proyecto de psicología no tienen título, simplemente son capítulos 1, 2, 3 y 4. Y la última observación, el capítulo 1 era sin duda el más largo. Y ya los capítulos restantes, que solo nos faltan 3, son capítulos mucho más pequeños. Comienza entonces este capítulo. Dice, de lo anterior se obtienen algunos indicios generales para la exposición mecánica, como aquel primero, según el cual la cantidad externa no puede ser figurada por cantidad intercelular. Aquí en el texto viene QN, o cantidad psíquica. Aquí nos refiere a la página 410. Continúa el texto. En efecto, es la exposición del yo y sus oscilaciones. Perdón. En efecto, de la exposición del yo y sus oscilaciones se sigue que tampoco la altura del nivel posee nexo alguno con el mundo exterior, que una degradación o elevación generales no cambia nada, normalmente, en la imagen del mundo, puesto que la imagen del mundo exterior descansa en facilitaciones. Esto quiere decir que unas oscilaciones generales del nivel no cambian nada en las facilitaciones. Ya se mencionó un segundo principio, a saber, que con un nivel elevado, cantidades pequeñas son más fácilmente desplazables que con un nivel bajo. Esto se menciona en la página 416. En este momento estamos en la 420. Continúo. Estos son algunos de los puntos por los que deberá transitar la caracterización del movimiento neuronal, enteramente ignoto todavía. Aquí James Strachey nos dice en la observación número 35, en el original hay aquí una raya transversal, semejante a la que se separa las secciones 1 y 2, que no está marcada en la primera edición al alemán. Aquí, además de esta nota, digamos, no veo sentido de hacer una distinción entre lo que acabo de leer y entre lo que sigue. Vamos a ver si es necesaria una distinción. Continúa el texto. Volvamos ahora a la descripción del proceso de pensar, observador o discerniente. Ajá, es decir, que permite la distinción, que se distingue del proceso de expectativa por el hecho de que las percepciones no recaen sobre investiduras de deseo. En este caso, pues, los primeros signos de realidad llaman la atención del yo sobre el ámbito de percepción que es preciso investir. El recurso asociativo de la cantidad conllevada se consuma por neuronas preinvestidas, y la cantidad phi, o bien está en el texto QPhi, es decir, la cantidad de las neuronas, la cantidad manejada por las neuronas pasaderas que se desplaza, se torna flotante una y otra vez. Aquí hay dos observaciones de James Strachey al respecto de esta frase que nunca se había observado antes en este mismo texto, sobre QPhi, o cantidad phi, o cantidad de neuronas, o cantidad manejada por neuronas pasaderas. Nos dice James Strachey, la cantidad proveniente del sistema phi, o sea, del mundo exterior. En la primera edición en alemán figuran entre corchetes las palabras Quantitat der Phi-Neuronen, que no están estas palabras en el manuscrito original. La expresión aparece escrita como Phi-Quantitat más adelante. Y luego la observación 37, ligada
a esta frase se torna flotante una y otra vez, James Strachey nos comenta, o sea, puede influir de una neurona preinvestida a otra. ¿Acaso sea esta una explicación verosímil de la Bir Jedesmal Weider Flot? No sé a qué se refiere a esto, son palabras en alemán, pero voy simplemente a continuar. Realmente no veo mucho sentido de esta observación de James Strachey. Continúa el texto, dice, durante este decurso, voy a retomar la cantidad del mundo exterior que se percibe por las neuronas pasaderas, durante este decurso de Q a Q phi, se generan los signos de cualidad del lenguaje, a consecuencia de los cuales el decurso asociativo se vuelve consciente y reproducible. Otra vez, se podría aquí poner en entredicho la fecundidad de los signos de cualidad. Es que su único rendimiento, se dirá, es mover al yo para que envíe una investidura allí, donde aparece una investidura dentro del recurso. Pero ellos mismos no brindan estas cantidades intercelulares invistientes, es decir, que embisten, sino a lo sumo una contribución a ellas. Y ocurre, se arguirá, que el yo, sin ese apoyo, puede hacer migrar su investidura a lo largo del decurso de Q. Por cierto, ello es correcto. Sin embargo, no es de ninguna manera superfluo tomar en cuenta los signos de cualidad. En efecto, cabe suponer de relieve que la regla biológica de la atención antes citada se abstrajo de la percepción y en principio solo rige para signos de realidad. Los signos de descarga del lenguaje son en cierto sentido también signos de realidad, signos de la realidad del pensar, pero no de la externa. Y tal regla en modo alguno se estatuyó para ellos, porque su vulneración no se anudaría ni a su vulneración, perdón, no se anudaría ninguna amenaza constante de displacer. Aquí James Strachey nos hizo una observación al respecto de esta frase, pero no la externa, es decir, que se nos está invitando a considerar la subjetividad como una realidad tan fuerte como la objetiva, para el individuo. Aquí, entonces, con respecto a esta frase, pero no la externa, James Strachey nos dice, ¿no?, una observación bastante larga, parece ser que parece ser esta la primera vez que se consigna este distingo, el cual luego de un intervalo de muchos años cobraría creciente importancia en las teorías de Freud. Se volvió prominente en Tótem y Tabú, volumen 13, y un poco más tarde fue incorporado en las páginas finales de la interpretación de los sueños, volumen 5. En ambos casos se diferenciaba la realidad, entre comillas, psíquica de la realidad fáctica, entre comillas también, pero en exámenes posteriores del asunto, el segundo de estos términos fue trocado por material, es decir, la realidad material. Por ejemplo, también en las conferencias de introducción al psicoanálisis, en el volumen 16, o también en el texto Lo ominoso del volumen 17, Sueño y telepatía del volumen 18. Finalmente, el distingo figura también en Moisés y la religión monoteísta. Esto lo encontraremos en el volumen 23, donde en esta primera ocasión se habla de realidad exterior. Cabe conjeturar alguna similitud entre este distingo y el que se traza entre la verdad histórica y la verdad material. Este asimismo ampliamente considerado en el mismo tomo o en el mismo texto de Moisés y la religión monoteísta. Este último distingo se remonta también a escritos de Freud contemporáneos del presente proyecto, como lo aclaro en la nota al pie de esa obra en la página 125. Bien, continúo con el texto. El displacer por descuido del discernimiento no es tan manifiesto como el que sobreviene si se ignora el mundo exterior. Wow.
aunque en el fondo son el mismo. Displacer es decir, displacer es displacer, no importa, digamos, la fuente. Y efectivamente existen también un proceso de pensar observador en que los signos de cualidad no son despertados o lo son solo de manera esporádica y que es posibilitado por seguir el yo, el decurso automáticamente con sus investiduras. Aquí se hace una nota de James Strachey, es una nota acerca de la traducción, la voy a omitir. Si quieren revisarla, está en la página 421. Continúo con, la lectura. Y este proceso de pensar, recordemos, está hablando del pensar observador, es con mucho el más frecuente sin ser anormal. Es nuestro pensar común, inconsciente, con ocasionales ocurrencias dentro de la conciencia. El llamado pensar consciente con eslabones intermedios inconscientes a los cuales, empero, se puede hacer que devengan conscientes. Aquí nos remite a la página 411 y 12. No obstante, continúa el texto, no obstante es incuestionable la utilidad de los signos de cualidad para el pensar. En primer lugar, los signos de cualidad despertados refuerzan las investiduras en el decurso y aseguran la atención automática que evidentemente se anuda, no sabemos cómo, a la aparición de investidura. Después, y esto parece más importante, la atención sobre los signos de cualidad asegura la imparcialidad del decurso. En efecto, es muy difícil para el yo trasladarse a la situación del mero, entre comillas, investigar. El yo tiene casi siempre investiduras meta o investiduras deseo, cuya presencia, mientras se investiga, influye, como veremos, sobre el decurso asociativo y da como resultado una noticia falsa de percepciones. Ahora bien, no existe mejor protección contra este falseamiento del pensar que si al yo es dirigida una cantidad intercelular de ordinario desplazable sobre una región que no puede exteriorizar tal desvío del decurso. Aquí hay dos observaciones. En el texto hay un paréntesis. eh, Supongo que este paréntesis está introducido por James Strachey, aunque no está claro. Voy a repetir el mismo párrafo, el mismo pensamiento que les acabo de compartir, pero ahora sustituyendo o introduciendo. Voy a ver qué sentido cobra esto si menciono las palabras que vienen en el paréntesis. Dice, ahora bien, no existe mejor protección contra este falseamiento del pensar que si al o por él. Aquí es donde viene el paréntesis. Entre paréntesis aparecen las palabras por él. A ver, no existe mejor protección contra este falseamiento del pensar que si por el yo es dirigida una cantidad intercelular de ordinario desplazable sobre una región que no puede exteriorizar tal desvío del decurso. Estoy sustituyendo si al, mm, o mejor dicho, al, o por el paréntesis, las palabras entre el paréntesis, por él, con signo de interrogación. Y por último, esta frase que termina con tal desvío del decurso, viene la nota número 40 de James Strachey. Esta oscura oración reza así en el original. No tengo intenciones de leerla, está enorme, simplemente los voy a confundir más. La única palabra dudosa es la que precede al ich. Es casi con certeza dem. No, 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 no. En la primera edición en alemán se coloca un par de palabras en alemán que se traducen como dentro del yo, en lugar de al yo. Y después otra palabra en alemán que se tradujo como exteriorizar. Se añade en ejemplo, o sea, se añade otra palabra en alemán que se tradujo como
o sea, coma, evocar. Es, digamos, más dificultades de un texto que no quería su autor compartirlo. Pero, ¿cómo podríamos? Digo, creo que se entiende. Aquí Freud se está cuestionando acerca de la posibilidad de obtener un conocimiento si nos vemos influidos por nuestro propio deseo. Ujú. Eh, Según, digamos, entendido, lo que aquí se busca, eh, digamos, plasmar la idea es que para que nosotros podamos realmente conocer, para que nosotros podamos tener eh, una, no quiero usar la palabra verdadera, sino más bien una percepción más adecuada de los fenómenos, es necesario retirar de ellos nuestras propias expectativas. Hablando de esta cantidad intercelular de ordinario desplazable, es decir, retiramos de los eventos, de los objetos de nuestro alrededor, nuestra intención, nuestro anhelo, nuestra esperanza de obtener algo para nosotros y simplemente nos dedicamos a ver. Ujú. Mm, y esto aquí se pregunta, ¿esto ocurre desde el yo? ¿Es algo que nosotros hacemos voluntariamente? Voy a continuar entonces con la lectura. Ajá. Es un párrafo oscuro y por supuesto fue un párrafo muy difícil para los traductores de compartirlo, ¿no? Continúo, hay un solo expediente para ello, a saber, que la atención se vuelva hacia los signos de realidad, que en modo alguno son representaciones meta, y cuya investidura, por el contrario, realza con más intensidad el recurso asociativo mediante aportes a la cantidad de investidura. El pensar con investidura de los signos de realidad objetiva del pensar o de los signos del lenguaje es entonces la forma más alta y segura del proceso del pensar discerniente. Digo, encuentro clara esta frase con eh, digamos así, la traducción que yo mismo hice, no del alemán, sino del mismo James Strachey, del texto en español, como una abstracción y una presentación, ¿no? Eh, Aquí con investidura nos está invitando más que nada justamente a retirar nuestra propia investidura, ¿no? Por eso el texto dice investidura de los signos de realidad. Es decir, no pensamos conforme nosotros acostumbramos pensar, sino que pensamos conforme vemos, conforme las cosas ocurren. Ujú. Dada, continúa el texto, dada la indudable utilidad de un despertar de los signos del pensar, es lícito esperar que haya unos dispositivos que aseguren ese despertar. Es que los signos del pensar no se generan como los signos de realidad objetiva, de manera espontánea, sin contribución de psi. Aquí psi ya está, digamos, definido como un mediador entre la realidad interior o las neuronas omega, digámoslo así, el sistema de neuronas omega, y la realidad exterior, que sería también acogida o recibida por el sistema de neuronas phi. Ujú. Entonces, digamos como un comentario también que creo que sería valioso, podríamos identificar este conjunto de neuronas psi como un planteamiento de lo que sería abordado en la segunda tópica freudiana del psicoanálisis, que sería ello, yo y superyo. No, 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 no. Sería otra estructura por completo distinta. En todo caso, ello, yo y superyo se remiten, digamos, a no, sí, no estamos hablando aquí de
un ordenamiento en cuanto a representaciones, les recuerdo. En este texto en particular se trata de un ordenamiento de carácter, digámoslo así, anatómico, y destaco que es una hipótesis, ajá. Pero aún así, si el texto va entretejiendo una representación del sistema o del aparato anímico como mm, una mediación, como una de las funciones sería justamente tener la mediación entre lo que nosotros percibimos y entre lo que nosotros sentimos, como de nosotros mismos. Continúo con el texto. Aquí la observación nos dice que estos dispositivos no rigen para todos los casos de procesos del pensar, como rigen para los del pensar como rigen para los del pensar investigador, condición necesaria para que se generen los signos del pensar en general es su investidura atención. Se generan entonces, según la ley, de que entre dos neuronas conectadas y al mismo tiempo investidas se facilita la conducción. No obstante, el llamado producido por la investidura de los signos del pensar tiene solo cierta fuerza para combatir otros influjos. Por ejemplo, toda investidura que esté situada fuera, en la cercanía del decurso, o bien investidura meta o investidura afecto, entrará en competencia y volverá inconsciente el decurso. Igual efecto tendrá, como la experiencia lo corrobora, unas cantidades externas, de decurso de mayor magnitud, que producirán una corriente más grande y así un apresuramiento del decurso íntegro. La afirmación corriente, aquí viene una frase entre comillas, es decir, esta será la afirmación: algo se consumó en uno de manera tan rápida que uno no se dio cuenta. Es totalmente correcta. Ajá. Es decir, la frase, esto que algo se consumó, algo se finalizó dentro de nosotros de manera tan rápida que no nos dimos cuenta, es totalmente correcta. Asimismo, es bien sabido que el afecto puede perturbar el despertar de los signos del pensar. Es decir, es a veces nuestra vida afectiva la que estorba dentro de nuestra propia perspectiva nuestros pensamientos, o bien somos más dominados por nuestros sentimientos antes que por nuestros pensamientos. Ajá. Continúo con el texto, ya estamos no muy lejos de terminar este segundo capítulo. Dice, y para la exposición mecánica de procesos psíquicos, resulta de aquí una nueva tesis, a saber, el decurso, repito, el decurso que no es alterado por la altura del nivel, ha de ser influido por la cantidad corriente misma. En general, una Q o una cantidad grande recorre dentro de la red de facilitaciones otros caminos que una cantidad pequeña. No me parece difícil ilustrar esto. Para cada barrera existe un valor de umbral por debajo del cual la cantidad sencillamente no pasa, y menos aún un cociente de ella, es decir, un resto, digámoslo así. Una cantidad pequeña como esta se distribuirá entonces por otros dos caminos, para cuya facilitación la cantidad es suficiente. Si ahora la cantidad se acrecienta, entrará en cuenta el primer camino y promoverá sus cocientes, es decir, sus restos, sus partes mínimas. Y ahora tal vez pueden hacerse valer también unas investiduras situadas más allá de la barrera ahora superable. Aquí hay una observación, James Strachey, simplemente otra palabra en alemán, voy a continuar. Y hasta quizá cobre significatividad otro factor.
se podría suponer que no todos los caminos de una neurona son igualmente receptivos para cantidad. Y designar como anchura del camino a esta diversidad. La anchura del camino es en sí independiente de la resistencia, que por cierto es alterable por las cantidades de recurso, mientras que la anchura del camino permanece constante. Supongamos ahora que a raíz de una cantidad creciente se abra un camino que pueda hacer valer su anchura. Se intelige entonces la posibilidad de que el decurso de cantidad sea radicalmente alterado por la elevación de la cantidad corriente. La experiencia cotidiana parece sustentar de manera expresa justamente esta conclusión. Aquí hay otra observación, otra palabra en alemán, que en ambos casos, las últimas dos observaciones, la 41 y la 42, James Strachey nos dice que se omitieron palabras en la primera edición en alemán de esta carta. Continúa y estamos ya por finalizar. Dice, ahora bien, el despertar de los signos del pensar parece anudarse al decurso con cantidad o cantidades pequeñas. Simplemente dice Q pequeñas, entonces son cantidades pequeñas. Ajá. Esto no quiere decir que cualquier otro decurso tenga que permanecer además inconsciente, pues el despertar de los signos del lenguaje no es el único camino para despertar conciencia. ¿Cómo puede uno entonces figurarse de manera intuible el pensar con devenir consciente interrumpido, las ocurrencias repentinas? Es una pregunta. Las ocurrencias repentinas, otra vez, ¿cómo puede uno entonces figurarse de manera intuible el pensar con devenir consciente interrumpido o las ocurrencias repentinas? Nuestro pensar habitual carente de meta, aunque bajo, preinvestidura y atención automática, no atribuye por cierto valor alguno a los signos del pensar. Es que biológicamente no ha resultado que fueran indispensables para el proceso. Empero, ellos suelen generarse, número uno, cuando el decurso parejo ha llegado a un término o ha chocado con un obstáculo. Y número dos, cuando ha despertado una representación que, por otras razones, evoca signos de cualidad, es decir, conciencia. Es lícito interrumpir aquí esta elucidación. Y aquí finaliza el capítulo 2 de la tercera parte. Gracias por su tiempo y su paciencia. Vamos a interrumpir aquí.